Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Ahí se ve bien la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos empezándole de una vez. Vamos a ver algunos datos generales que luego creo que pueden ser, pues sobre todo útiles para tener la idea sobre el rollo general de la práctica psiquiátrica o de la atención a las gentes que tienen problemas psiquiátricos, tener una idea más o menos más clara y más útil de más o menos qué es lo que pasa en general. Esto, digo, nos detenemos un poquito de lo que estábamos hablando previamente, de la clasificación toda completa. Ya, yo creo la retomamos la próxima semana para terminar con lo que estábamos hablando, pero ahorita pues ya como es la última clase de la semana, pues vamos cambiándole tantito a lo que estábamos viendo en general y ver ahorita particularmente estos asuntos. Por un lado, recordar y tener en mente que este fenómeno de los cuadros depresivos, pues es algo que se va a ver constantemente y con mucha frecuencia en la práctica diaria, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en mente y tener en mente las características generales de los cuadros, como digo, particularmente acá el caso de la depresión, ¿no? Y entonces, bueno, mencionar acá esto de que se presenta asociada o vaya, la tristeza es un sentimiento que luego acompaña muy frecuentemente a los cuadros depresivos, pero recordar nada más que estar triste no necesariamente es estar deprimido. Para decir que la persona está deprimida en el sentido de que tiene, por ejemplo, un episodio depresivo mayor, esa tristeza tiene que haber persistido por lo menos durante 2 semanas, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que la persona se siente triste todos los días, la mayor parte del día, durante un periodo de por lo menos 2 semanas. Y también, bueno, les comentaba en días anteriores, pues bueno, si es un episodio depresivo mayor, esa tristeza se va a prolongar por lo menos 15 días, pero el episodio depresivo, pues puede que dure 2, 3, 6, 8, 10, 12 meses, ¿no? O a veces más de un año, porque tiene la particularidad de que también algunos episodios depresivos se pueden cronificar, ¿no? O sea, puede que el episodio se siga de paso
Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Y por otro lado, tener en mente que hay personas que tienen cuadros que no son episódicos como la depresión mayor, sino que son cuadros depresivos crónicos, permanentes, como estos que mencionábamos que se llaman depresión persistente, o sea, gentes que tienen un cuadro depresivo que ya tiene más de 2 años de duración o más de un año en niños y adolescentes. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y también, así como hay cuadros depresivos crónicos como la distimia o depresión persistente, hay episodios depresivos que luego tienen una duración más pequeña que la depresión mayor, pero que se presentan como de manera persistente también. O sea, a lo mejor la persona no dura las 2 semanas deprimida, pero sí tiene episodios que a lo mejor le duran menos de 15 días, donde el estado de ánimo predominante es de la depresión. Y también son cuadros depresivos. Eso hay que tenerlo en consideración, pues, cuando hablamos de depresión. Por supuesto, en general se va a acompañar de un mal funcionamiento, se va a acompañar del hecho de que el sujeto le pierde el interés a las cosas, a las actividades que regularmente realiza, y además, y muy importante esto de abajo, o sea, hay una incapacidad del organismo para recuperarse espontáneamente, o sea, por lo menos durante el tiempo que dura el episodio depresivo, la persona no se va a recuperar sola. Requiere de apoyo, les decía, ya sea psicoterapéutico, que en algunos casos funciona, o farmacológico, que luego también en algunos casos funciona. Pues bueno, no es, pues, normal estar deprimido y luego resulta de que tampoco es sano, pues, o sea, no es algo que se recomiende, pues. Aunque bueno, lo que tendríamos que decir es que eventualmente alguien que tiene un episodio depresivo mayor, pues regularmente va a salir del episodio depresivo mayor cuando este se acabe. No más que los episodios depresivos, como les decía ahorita, puede que dure en promedio unos 6 meses, y si tenemos manera de poder ayudar a la persona en que a lo mejor en un periodo más corto retome sus actividades con interés, empiece a funcionar mejor, entonces pues vale la pena ya sea administrar o sugerir que la persona utilice antidepresivos o sugerir que la persona acuda a un proceso de apoyo psicológico que luego también funcionan, ¿sí? Pero entonces, bueno, en términos muy generales, cuando hablamos de depresión, nos encontramos con este rollo, ¿no? Digo, para mencionarlo de forma, así como muy amplia, sería la descripción de qué es lo que sucede o en alguna medida, qué es lo que pasa a una persona que termina con un episodio depresivo. Entonces, por un lado, la propia capacidad de resistir las cosas, la resiliencia, o sea, como, como que el aguante de la persona en particular se ve, pues como dice aquí, sobrepasado por la gravedad del estresor ambiental. O sea, claro, esto tiene que ver con qué tan grave es el episodio y qué tanta resiliencia tiene la persona, porque a lo mejor el episodio o el estresor ambiental puede que no sea muy grave, pero a lo mejor esa persona tiene poquita resiliencia, tiene poquita capacidad para enfrentar las dificultades cotidianas de la vida, o ya fueron muchas pequeñas dificultades que se fueron juntando, más aparte el hecho de que luego, dependiendo de cada persona, pues individualmente tenemos una predisposición genética para deprimirnos o no, digo, y esa predisposición genética pues luego es la base de que podamos tener más o menos resiliencia
por lo menos la mitad de la base, porque la otra mitad de la base, pues es la manera como aprendemos a enfrentar las cosas a lo largo de nuestros primeros años de vida. O sea, vaya, tan importante es una como la otra, en términos generales, y luego, obviamente, estas cuestiones de etiología se combinan con el hecho de que después se produce una alteración en el funcionamiento de áreas cerebrales variadas. Particularmente aquí se mencionan dos que son como muy relevantes, ¿no? Las amígdalas empiezan a responder de manera exagerada y recuerden ustedes, pues que las amígdalas están relacionadas con la expresión emocional de la gente y con los aspectos afectivos del sujeto, y además los lóbulos frontales empiezan a funcionar, a hipofuncionar, ¿no? Entonces, bueno, no se trata nada más que la persona tenga una respuesta emocional determinada, que en el caso de la depresión, que luego las amígdalas están relacionadas con el estado de ánimo, pero también están relacionadas con la ansiedad y con el control de la ansiedad, y probablemente también se vean alteradas en su funcionamiento cuando la persona presenta, por ejemplo, ataques de pánico, ¿no? Digo, pues el cerebro es el mismo nomás, y funciona para todas estas multiplicidades de asuntos, pero pues luego en algunas personas más bien se va a manifestar como depresión, en otras personas probablemente se manifieste como ansiedad, y a final de cuentas hay una hiperfuncionalidad de las amígdalas y por otro lado una disminución en la actividad de lóbulos frontales, que recuerden también, lóbulos frontales tienen que ver con cuestiones relacionadas con actividades ejecutivas, con capacidades como la posibilidad de poner atención, de concentrarte, de tener determinado tipo de pensamientos. Esto es de ver hacia el futuro. Y bueno, no es raro que las gentes con depresión luego pues vean así como un futuro negro y sombrío y tenebroso, ¿no? Acompañado por el hecho de que en el momento actual a lo mejor tampoco pueden poner atención de manera normal. Y a final de cuentas, en un nivel más pequeño o más restringido, vaya, en el sentido propiamente neuroquímico, esto se manifiesta con una actividad de eficiencia de ciertos sistemas, y el que está de moda ahorita es el sistema de la serotonina. Y muy probablemente por el hecho de que en los últimos 40, 50 años, los antidepresivos que pertenecen a este grupo de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, pues han sido los que han dominado el campo del empleo de tratamientos farmacológicos para la depresión. Aunque por ahí ha salido un par de antidepresivos diferentes en las últimas décadas, pues el hecho es que los más empleados son los inhibidores de la recaptura de serotonina. Entonces, factores tanto ambientales como luego estructurales del propio cerebro y también de tipo neuroquímico, pues tienen que ver con la aparición de estos cuadros que luego conocemos como depresión, y que aquí tenemos algunos datos epidemiológicos, que esta era la idea más o menos de presentar esta información el día de hoy, porque bueno, muy al inicio del programa del curso, pues está del curso de psiquiatría, pues está contemplado el hecho de revisar los aspectos epidemiológicos. Entonces, ahí están estos datos. A lo mejor en el mundo hay una cantidad de gente igual que toda la población de Estados Unidos o el doble de la población de México que están deprimidos, ¿sí? Más de 300 millones de personas en el mundo deprimidas. Y un dato que llama la atención es este que dice el doctor Chávez León, que bueno,
es un psiquiatra reconocido aquí en México, indicando que la tasa de depresión parece haber aumentado más o casi cerca del 20% a partir de 2006. Y a pesar de todo, está el dato curioso de que, digo, con todo y que, por ejemplo, aquí hablamos mucho de depresión y hacemos énfasis en esto y lo mencionamos, pues de todas maneras sigue siendo un trastorno o un grupo de trastornos que en ocasiones se nos pasa diagnosticar y obviamente si no pensamos en él, pues luego no le damos tratamiento. Y eso pasa porque muchas veces va a haber ciertos grupos de gente que atiende problemas de salud que a lo mejor no tenga suficiente conocimiento o por lo menos esta causa aducen para decir que en ocasiones ni se diagnostica ni se trata la depresión, porque no está uno al pendiente, ¿no? Y muchas veces por ignorancia todavía. Eso pues se ha ido subsanando con el paso de los años y yo espero que a ustedes no se les vaya a pasar ningún deprimido que vean por ahí y que a todos le puedan ofrecer atención apropiada, ¿sí? Pero entonces, les decía, son algunos datos ahí epidemiológicos relacionados con la depresión, pero en cuanto a los trastornos mentales en general, vean ustedes aquí, ya se los había mencionado, pero bueno, para remacharlo y además, pues estos datos ahí se quedan en en la memoria de la plataforma aquí de la escuela, pues bueno, ahí los tienen ustedes a la mano para cuando los quieran volver a revisar, aunque por supuesto eso se va a ir enriqueciendo conforme vayamos avanzando en el curso, pero aquí un dato central a tener en mente, pues, lo que ya les había mencionado, una de cada 5 personas tiene al menos un trastorno mental aquí en México, aunque, pues dice acá, los trastornos mentales afectan al 28.6 de la población, lo que vendría a ser más o menos, pues alrededor de un tercio de la población casi, ¿no? Y hablar de un tercio de la población, pues es decir, que a lo mejor esto de uno de cada 5 personas es como ser muy optimistas. A lo mejor uno de cada 3 sujetos aquí en México tiene algún trastorno mental diagnosticable. Y les decía también, pues a lo mejor si lo pensamos en otros términos, en cada familia se van a encontrar ustedes alguien que en algún momento de la vida tiene algún problema de tipo emocional, en el sentido de tener un trastorno mental que luego es diagnosticable. Entonces tengan eso en cuenta, ¿no? Digo, lo que hay que considerar aquí, pues, es pues son trastornos frecuentes, ¿sí? No es una cosa inventada, pues. Las estadísticas cada vez más indican que, bueno, son trastornos que se presentan, incluso se presentan con frecuencia, incluso ahorita con este rollo de la presentación de la pandemia y de los cambios económicos y sociales y familiares que luego y laborales que luego tienen que ver con la situación actual, pues probablemente vayan a incidir de manera que a lo mejor este porcentaje de 3.3% en la depresión probablemente en la actualidad esté un poquito más elevado, ¿no? ¿Sí? Porque en general también, digo, estas son cifras de las estadísticas que luego hace el departamento de, de pues propiamente de epidemiología del Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿sí? Que luego, bueno, se contrarrestan o se contraponen con lo que tradicionalmente luego se menciona en las estadísticas generales, donde a lo mejor la incidencia de cuadros depresivos
es bastante mayor, ¿sí? Perdón, la prevalencia anda un poquito más arriba del 3%. Les digo, a lo mejor estas son de la última encuesta de la sección de epidemiología del Instituto Mexicano de Psiquiatría, pero pues en general, pues hablar de que en la población hay un poquito más del 3% de gente con depresión y luego también la cuestión de que inmediatamente después nos encontramos este cuadro que se llama trastorno de estrés postraumático, también alrededor del 3%, ya en el 2%, pero también frecuente, los cuadros de pánico, que es uno de los trastornos de ansiedad. Acá al final de la lista, el trastorno de ansiedad generalizada con un porcentaje alrededor del 1% y también el famoso trastorno bipolar con un porcentaje similar. Entonces aquí el asunto es, esto nos sirve en la cuestión práctica para saber qué cosas debemos de tener en mente cuando estemos pensando en trastornos mentales, ¿verdad? Como que de los más frecuentes. Una cosa que probablemente tenga un sesgo cultural o social es esto, que se sabe también desde hace varias décadas y que parece que sigue estando vigente, el hecho de que luego nos encontramos con un doble de frecuencia a la población femenina en relación a la masculina, por lo menos en cuanto a la depresión mayor. O sea, las mujeres se deprimen el doble que los varones. Pero otra cosa que hay que tener en cuenta, o la contraparte, es probablemente la población masculina con depresión mayor se suicida con más frecuencia que las mujeres, sobre todo cuando se trata de personas con depresión que tienen más de 60 años del camino y con los que luego pues hay que estar en contacto para actuar en consecuencia, pues. Y aquí, bueno, pues el dato esencial en general es, ¿la depresión es frecuente? Sí. ¿Qué tan frecuente? Pues bueno, por lo menos en esta estadística que ponemos acá, y aquí en México, pues alrededor del 3%, ¿eh? Equiparable con otros cuadros como el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y más frecuente en las mujeres que en varones, eso comparativamente, pero también el otro dato es importante y por eso lo incluyo acá en la presentación esta, ¿no? O sea, les decía, bueno, sí, se suicidan más personas que tienen depresión mayor, que están por arriba de los 60 años, pero luego no es nada despreciable el hecho de que hay muchos adolescentes que luego también se suicidan, ¿sí? Y por otro lado, como pueden ver ustedes acá, los cuadros depresivos son cuadros que luego pueden tener una presentación temprana, o sea, muy temprano en la vida, tanto como a los 24 años, ya el 50% de las gentes que van a tener depresión durante la vida ya tuvieron algún episodio, incluso el episodio puede haberse presentado bastante tiempo antes de los 24 años, aunque en promedio se considera que los episodios depresivos mayores empiezan por ahí alrededor de los 30 años, y digo en promedio pues, pero también en promedio estos otros que se llaman trastornos bipolares como que empiezan en promedio unos 5 o 6 años antes que los cuadros de depresión mayor. O sea, aunque la depresión mayor empieza un poquito más tarde que propiamente el trastorno bipolar, que también se puede presentar con episodios depresivos mayores, nada más que les decía, eso se llaman depresión bipolar. ¿Sí? De cualquier manera, ya para los 24 años, por lo menos la mitad de las gentes que en algún momento van a tener depresión ya tuvieron el primer episodio. ¿Sí? Entonces, tengan en consideración esos datos y además acá en cuanto a
como que cuáles son las edades en las que con mayor frecuencia nos vamos a encontrar cuadros depresivos, pues acá está lo que les estaba comentando. Probablemente hay un pico por ahí alrededor de los 30 años de edad. Sin embargo, estadísticamente ya hubo un primer auge en la adolescencia. A lo mejor la primera experiencia depresiva fue en la segunda década de la vida y luego otra elevación en las estadísticas alrededor de los 60 años, ¿no? Entonces, bueno, tener en consideración esos aspectos epidemiológicos, así como en términos generales, y luego, pues en la clínica también ayudan, aunque, pues hay que tener en cuenta siempre que la depresión, pues puede empezar a cualquier edad, ¿no? Igual que cualquier otro trastorno, igual que el trastorno bipolar. Te puedes encontrar un trastorno bipolar que empieza después de los 40 años, pero lo común es que el cuadro empiece en las etapas tempranas de la vida, regularmente en la adolescencia. Y el asunto es que ocasionalmente te puedes encontrar por ahí algún bipolar que empieza desde la infancia, o sea, desde muy pequeños, desde que están en la primaria, luego se presentan ciertas alteraciones que pudieran hacer pensar en un trastorno bipolar y donde luego en ocasiones el diagnóstico diferencial tiende a ser más complicado. Y aquí está pues esto de lo que les estoy hablando, o sea, muchas veces en la población joven, aquí habla particularmente de adolescentes, decíamos en la población general en México, 1 de cada 5 tiene un trastorno mental o alrededor del 28-29%, pero en adolescentes la frecuencia con que se presenta cualquier trastorno mental, pues anda alrededor del 40%, ¿no? O sea, casi, casi que ya le vamos pegando a la mitad, ¿no? Y luego también depende del segmento de población al que ustedes estén evaluando. Pero hablar de que en la población general de adolescentes te vas a encontrar 4 de cada 10 con algún trastorno mental, pues ya dice que se trata de algo importante, ¿no? Y bueno, probablemente de los más frecuentes o el más frecuente en adolescentes, consumo de sustancias con casi 1/4 de la población con trastorno por consumo de sustancias o con alguna alteración relacionada con sustancias, muy particularmente, pues el alcohol que le llega casi al 20%, ¿no? O sea, casi todos, menos el 5%, pues tienen problema por consumo de alcohol en algún momento, y el otro 5, pues el otro 4.5%, pues era probablemente asociado con otras drogas, ¿no? Diferentes, como pudieran ser metanfetaminas, marihuana o la que ustedes quieran. ¿Eh? Entonces, bueno, problema importante de consumo de sustancias en adolescentes, a lo mejor la mayoría por alcohol. Y luego, en segundo lugar, los trastornos del estado de ánimo, de los cuales les decía, el más importante pues es la depresión, con un casi 13% de prevalencia y a lo mejor el otro 1% pues correspondería a los cuadros relacionados con estos trastornos que decimos se llaman trastornos bipolares, ¿no? Además, también en adolescentes frecuentemente está el diagnóstico de los trastornos de conducta de los que mencionábamos ayer, que luego también se llama, decíamos, o le llaman también trastorno disocial en los muchachitos adolescentes que tienen problemas con las reglas y las normas que usualmente se establecen socialmente y entonces son chavos que roban, que asaltan, que violan, que amenazan, que cometen daños en propiedad ajena, que causan incendios, que maltratan a los animalitos, que faltan a la escuela con frecuencia, que
se escapan de la casa, etcétera, etcétera. Esos serían los trastornos de conducta. Y les decía, a lo mejor en niños y adolescentes es el trastorno que más frecuentemente se diagnostica, ¿sí? Muchas veces de conducta viene acompañado o viene con una comorbilidad asociada con un trastorno por consumo de sustancias. Entonces, bueno, tengan eso en consideración. El asunto es que muchas de las personas que consumen sustancias luego no necesariamente van a tener un trastorno de conducta. Ahora, otros que se presentan frecuentemente, pero menos los de ansiedad. Aquí en adolescentes, pues a lo mejor es la mitad de la frecuencia con la que se presentan los cuadros depresivos. Aunque les decía, en la población general, ¿sí? Ya abarcando gentes de todas las edades, pues generalmente, digo, hacen las estadísticas con gente de entre 14 a 65 años. Ya cuando tomas en cuenta la población general, a lo mejor los más frecuentes son los trastornos de ansiedad y en segundo lugar, los del estado de ánimo. Y luego también van variando dependiendo si son varones o mujeres. Como decíamos ahorita, las mujeres se deprimen el doble, pero a lo mejor en los varones te encuentras una mayor prevalencia de trastornos por consumo de sustancias, de trastornos de conducta en caso de que sean adolescentes, ¿sí? Y particularmente de alteraciones por el consumo de alcohol. Y aquí, particularmente en esta población adolescente, pues también se presentan trastornos de la alimentación, como estos que decíamos, bulimia, anorexia, trastorno por atracón, pero a lo mejor hay una frecuencia menor del 7%. ¿Sí? Y bueno, para terminar esta presentación, tener en mente estos datos también. Es lo que veíamos en alguna de las diapositivas del inicio. A pesar de que la persona tiene un trastorno, el dato importante es que está arriba, ¿no? Nomás alrededor del 20% de la gente que tiene algún trastorno mental va a buscar atención en el sentido de que vaya con el médico general o de cualquier especialidad, que vaya con un psicólogo o líbrenos Dios de que vaya con algún psiquiatra, ¿no? Entonces, esto significa que a pesar de que los trastornos ahí están, se padecen, la gente sufre, ya sea el propio paciente o la familia del paciente, pues de cada 10 personas, nomás 2 van a recibir o van a buscar atención psiquiátrica, ¿no? Y ahí se ponen algunos de los trastornos muy frecuentes, especialmente el TDAH, el trastorno por déficit de atención, que recuerden, se puede presentar en niños, pero también se puede presentar en adultos. Más bien, el diagnóstico frecuentemente se hace en niños, pero también se puede presentar en adultos, ¿sí? Y hay otras 2 variedades de trastornos que se presentan con bastante frecuencia, como pueden ser el trastorno de pánico, que es uno de los cuadros que se encuentran dentro del grupo de los trastornos de ansiedad y se caracteriza precisamente por la presencia de ataques de pánico, y los cuadros depresivos, que decíamos, pues por lo menos puede pensar uno así muy rápido en depresión mayor, y en el otro cuadro que se llama distimia, ¿sí? O depresión persistente, que se acomoda muy bien con la descripción previa que luego hacían los clínicos clásicos de la depresión neurótica, ¿no? Alguien que está crónicamente deprimido. Y el otro dato final, pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y digo, por un lado, para nosotros como médicos tener la información y tratar de ofrecer tratamiento efectivo en las etapas más tempranas del trastorno, en el caso de que esto sea posible, ¿sí? Porque en general las estadísticas hablan
de que por lo menos van a pasar 3 lustros entre el momento en que empiezan a aparecer los síntomas y el momento en que la persona busca atención. Entonces, bueno, hay que tener eso en consideración y si quieren, en este momento, pues hay chance este, de aclarar dudas o que hagan comentarios, o si tienen alguna pregunta, pues ahorita es el momento apropiado. ¿Cómo la ven? Doctor, esos últimos que vimos fueron los que sí consultan a buscar atención médica. Pues todos buscan atención, pero en general, digo, tomándolos todos de manera global, se ve que ya sea que la persona tenga déficit de atención, que tenga trastorno bipolar, que tenga trastorno de ansiedad, que tenga depresión, en promedio la gente se tarda 15 años en buscar atención. ¿Sí? O sea, el chavillo a lo mejor tiene su bronca de trastorno por déficit de atención, pues desde que entró a la primaria, digo, desde antes, pues toda la vida ha tenido déficit de atención, siempre está tragando camote, ¿sí? Pero la familia, o sí, pues la familia, en este caso particular, por ejemplo, el déficit de atención, los papás no lo van a llevar a buscar atención hasta que ya reprobó 6 materias en el segundo año de secundaria, ¿no? Pero el chavillo ya tenía el trastorno por déficit de atención, pues desde que nació, ¿verdad? Y no lo llevan a buscar tratamiento hasta que ya tuvo un accidente automovilístico cuando tenía 15 o 16 años, porque agarró el carro de los papás sin permiso. ¿Sí me explico más o menos? ¿Sí? Igual, alguien con depresión, a lo mejor, digo, las personas llegan a consulta y les preguntas tú, oiga, pues ¿desde cuándo está así? Y luego eventualmente algunos, digo, no todos, pero algunos te van a decir, no, pues es que yo desde que me acuerdo así ando todo arrastrando la cobija y ya había buscado atención antes, pues no. Digo, algunas veces te dicen que sí, ¿verdad? No, pues sí fui una vez con un psicólogo, pero me cayó gordo, no me gustó, o no tuve dinero, o ya no pude ir, o me cambié de escuela, etcétera, etcétera. Entonces, como que, digo, la idea general es, para la cual con la cual nos deberíamos de quedar es, luego la gente, en general, tarda mucho tiempo en ir a buscar atención. Esa sería como la idea general, ¿no? ¿Sí? Con cualquier trastorno psiquiátrico. No sé si más o menos por ahí va la cosa. Sí. ¿Por ahí va? Bueno, ¿alguna otra cosa que se haya quedado pendiente? Digo, sobre todo preguntas, dudas, comentarios, aportaciones. Doctor, yo tengo una Hey, pregunta. En ese caso, como nosotros como médicos, ¿cómo podríamos acortar ese tiempo para que la persona busque atención? Porque hay veces que se ponen defensivos o nos esperamos hasta que ellos solos vayan. no, pues bueno, o sea, digo, hay que hacer los señalamientos apropiados, ¿va? Digo, me refiero, por ejemplo, ya en este momento, ustedes ya están adquiriendo, por ejemplo, conocimientos sobre depresión, que es un cuadro muy común, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes como médicos, digo, su trabajo y su responsabilidad es, la persona va a llegar de primera vez y les va a comentar que tiene X cosa, o sea, en caso de que vaya por algo muy físico, ¿no? Entonces, si en este momento el paciente que ustedes están viendo, que a lo mejor fue por diabetes o por hipertensión o porque
se fracturó un dedo o lo que sea, ¿sí? Pero si en la evaluación clínica que ustedes hacen encuentran estos datos de que la persona es que fíjese que ya tengo mucho tiempo que estoy muy triste, por eso me caí, porque andaba todo distraído, y ya tiene tiempo que estoy desanimado y no puedo poner atención en las cosas que hago y ando, sin saber qué hacer y no disfruto las cosas, pues bueno, digo, ya te están diciendo, pues tengo un cuadro depresivo. Entonces, si se quieren ver ustedes muy propios, pues bueno, la cosa es, pues a mí me da la impresión de que usted está deprimido, ¿sí? Vamos a hacer un par de estudios para ver si no hay alguna cosa que esté ahí asociada, pero si en la evaluación clínica se encuentran ustedes con que no hay otra cosa que les explique esa situación, pues ya de entrada ustedes luego le pueden recomendar a la persona, les digo, si se quieren ver muy actualizados,